Qué bueno es estar con ustedes nuevamente en la intimidad de sus hogares, allí en su vehículo donde usted vaya oyendo la palabra del Señor. Y le comparto del vehículo porque han habido momentos donde en el vehículo yo me conecto para estar oyendo otros mensajes y uno los va, que no vaya viendo el video por el cuidado, pero va oyendo los mensajes y es una bendición ir uno hacia lugares donde va a trabajar, donde va a ministrar, donde va a predicar e ir edificándose en la palabra del Señor. Estamos llegando cada día con la palabra del Señor a los hogares, la iglesia en las casas. No hemos dejado de predicarle, ya comenzamos nuestros cultos presenciales, pero seguimos llegando a sus hogares con la palabra cada noche 7 de la noche estamos llegando con la palabra, y la ventaja es que esta palabra queda, luego de predicarla, le queda ahí grabada para que usted en cualquier momento pueda volver a verla, escucharla, reflexionarla, meditarla y le sirva como una brújula en el camino. Vamos en esta hora a ir a la palabra del Señor, al Evangelio según San Juan. Ahí vamos a leer los primeros 11 versículos del Evangelio San Juan. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Dice el siguiente versículo 7, como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete en paz y no peques más. El tema del mensaje de este día: ¿dónde están los que te acusaban? Ese es el tema del cual vamos a desarrollar en esta hora. ¿Dónde están los que te acusaban? Definitivamente es emocionante reflexionar en todas las acciones del Señor Jesucristo. Él siempre tenía tiempo para la gente, siempre estaba accesible, nunca se negó a la necesidad de los que lo buscaban, siempre tuvo una respuesta para cada pregunta, aun cuando los que ya usted ha leído, y si no los ha leído va a conocer que habían unos señores llamados fariseos, que ellos continuamente andaban buscándole para hacerle caer en trampas. Aún a ellos los escuchaba el Señor. Yo no sé qué les hubiera respondido si yo me diera cuenta que hay personas que solo andan preguntando cosas para hacerme caer en trampa. Capaz, ¿verdad? Ya no les respondo nada. Soy capaz que ya no ni siquiera les pongo atención. Pero aun cuando le ponían trampas para hacerlo quedar mal, siempre el Señor escuchaba a la gente y les impactaba con la respuesta que Él les daba. En este caso, la porción que acabamos de leer le hacen al Señor esa presentación de la mujer que es encontrada en el acto mismo del adulterio, y ellos se la traen delante del Señor, y ahí vamos a reflexionar en esa porción. Lo primero que encontramos en el primer versículo es la diligencia del Señor por hacer la obra de su Padre Celestial. No puedo pasar por alto
la diligencia que el Señor tenía en hacer la obra de su Padre Celestial. Dice en el versículo 2 de San Juan 6: y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Por la mañana vemos la diligencia del Señor de hacer las cosas. La expresión mencionada en este versículo la encontramos bastante seguida en los evangelios. San Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, aun cuando era muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Mire qué maravilloso lo que el Señor hacía, allí oraba. Quiere decir que el Señor era diligente en las cosas que hacía. No quiero decir con esto que solo por la mañana se pueden hacer las cosas. No puedo decir con esto que solo por la mañana se puede hacer las diligencias que el Señor nos ha delegado. Se pueden hacer por la mañana, se pueden hacer por la tarde, se pueden hacer por las noches, pero lo que podemos ver era la carga espiritual que había en el Señor Jesucristo. Muy de mañana Él se levanta y va a hacer la obra de su Padre Celestial. Muy de mañana Él va, ora, clama delante de la presencia del Señor. Su amor y la compasión por la humanidad era muy diligente. Él estaba de continuo poniendo los ojos en la necesidad de las personas. ¿Se acuerda de Nicodemo cuando por la noche lo escuchó? ¿Se acuerda de la mujer samaritana cuando al mediodía el Señor le habló? A toda hora el Señor estaba pendiente de la necesidad de las personas, y ese es el primer aspecto que podemos ver ahí, la diligencia del Señor por hacer la obra de su Padre. Y la gran pregunta: ¿somos diligentes nosotros en hacer la obra de nuestro Padre Celestial? ¿Somos diligentes nosotros en realizar lo que Él nos ha delegado como su gran misión para nuestras vidas? Vale la pena reflexionarlo, amado, amada. Usted que es servidor en la obra del Señor, que pastoreamos una obra, que dirigimos áreas en la obra del Señor, que somos líderes de grupos familiares, anfitriones, que somos personas que trabajamos en la obra. Usted me dirá: pastor, pero hoy en esta época no estamos realizando grupos familiares. Pero los grupos familiares ahí están, y yo quiero felicitar a todos aquellos líderes que con diligencia están ahí atendiendo a las personas de su grupo, con una llamada, con un mensaje, con una palabra de ánimo, un texto bíblico, incluso, y lo he mencionado en reuniones privadas, yo lo he mencionado, pero hay específicamente una líder que desde hace meses pidió permiso para poder reunirse con su grupo los días sábados, y hasta hoy está reuniéndose con su grupo familiar, dándole palabra, dándole ánimo, dándole fortaleza. Diligencia cuando servimos al Señor, diligencia, la diligencia y esa carga espiritual que da el Espíritu Santo del Señor. Y felicitamos, y yo felicito de todo corazón a aquellos servidores que están enviándole una palabra a sus hermanos del grupo, enviándoles el recordatorio de la palabra. Hay algunos líderes que sin que les enviemos a nivel pastoral o de supervisión el recordatorio, ellos están ahí mandándoles la palabra, recordándoles: hoy tenemos palabra, hoy tenemos Santa Cena, hoy tenemos el mensaje de la palabra. ¡Qué maravilloso! Es lo primero que vemos, la diligencia del Señor por hacer la obra. De mañana se levanta el Señor y va a atender la obra de su Padre Celestial. Todo el pueblo vino a Él y Él les enseñaba la palabra. Es lo primero. Lo segundo, la sabiduría del Señor para resolver conflictos. Oh, ¿cuántos queremos tener sabiduría para resolver conflictos? Yo los quiero tener. Yo quiero tener esa palabra de sabiduría para tener esa gracia de parte del Señor de resolver las situaciones que son complejas. Resolverles, al Señor le traen una situación compleja. Desde el versículo 3 hasta el versículo 9 vemos que era una situación compleja. Los fariseos le traen a una mujer que ha sido encontrada en el mismo acto del adulterio, le ponen lo que la ley dice que se debe de hacer y le preguntan al Señor: ¿y tú pues
¿qué dices? Oh, estaban queriendo escuchar lo que el Señor decía. Los escribas y fariseos eran sectas político-religiosas de la época del Señor. Le trajeron una mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Ellos resaltan que la ley les mandaba apedrearla, pero querían saber qué decía él. Era complejo, porque si él decía que sí, que se cumpla la ley, lo acusarían de cruel, lo acusarían de falto de amor. Si decía que no, lo acusarían de estar en contra de la ley. ¿Se da cuenta que lo estaban poniendo entre la espada y la pared? Es parecido a cuando le dijeron al Señor: Señor, ¿es lícito dar tributo al César? Otro problema en que lo querían meter. ¿Es lícito darle tributo al César? Y el Señor se lo resolvió rápido y fácil. En otra ocasión podemos predicar de esa porción, pero lo querían poner entre la espada y la pared. Ya lo mencionaba, si él decía sí, si él decía no. Como insistieron, el Señor se enderezó, ¿verdad? Porque él estaba escribiéndole, ¿verdad? Él estaba escribiendo en el suelo, entonces él se enderezó y insistiéndole, él enderezándose le dijo en el versículo 7, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. A saber qué mirada les habrá hecho. Mirada de amor, por supuesto, mirada escudriñadora, una mirada que escudriña todo el corazón. ¿Y qué sucedió con eso? Él les deja una palabra, no les dijo apedréenla, no les dijo no la apedré. Quien esté libre de pecado, el primero de vosotros que esté libre de pecado, láncele, le dijo, la primera piedra. Y siguió escribiendo en tierra. ¿Qué habrá estado escribiendo en tierra? No lo sabemos. Algunos teólogos aducen de que probablemente el Señor en el versículo 6 dice que escribía en tierra con el dedo. Después de esto dice que siguió escribiendo en tierra, y la gran pregunta era ¿qué escribía? Y no lo sabemos porque no lo dice la porción, pero tiene que haber estado escribiendo algo que le redarguyera definitivamente a los fariseos. Dice que ellos al verse acusados por su conciencia, esto es lo que llama la pregunta, la atención, dice que ellos al oír esto, acusados por su conciencia, empezaron a retirarse uno por uno por uno. ¿Qué habrá estado escribiendo el Señor en tierra? ¿Será que habrá estado escribiendo mentirosos, injustos, vanagloriosos, soberbios? Y como hay un montón de pecados que no se miran. El pecado del adulterio pues era un pecado bien palpable para la gente. Pero ¿qué decir de la soberbia, de la amargura, del orgullo? ¿Qué decir de la envidia? ¿Qué decir de las amarguras del alma? ¿Qué decir de la falta de perdón? ¿Qué decir del resentimiento? ¿Qué decir del odio y de tantas cosas que hay y se albergan en el alma y el corazón del ser humano? Al oír esto, ellos acusados por su conciencia. Algunos teólogos aducen que probablemente le puso ojo el Señor, le pusieron ojo a lo que el Señor estaba escribiendo en tierra. La historia, ¿verdad?, es clara en que ellos se sintieron acusados por la conciencia. Bueno, vale resaltar que tenían todavía conciencia sensible. Vale la pena resaltarlo, que todavía tenían una conciencia sensible, porque otros hubieran leído lo que hubieran leído y se hubieran sostenido y hubieran dicho, no, que la apedree, que la acuse, o vamos a ver qué es lo que él va a decidir, vamos a ver qué es lo que él va a decir. Y hermanos, cuando ellos cuando el Señor vio que se fueron todos, enderezándose, dice la palabra que le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ese es el tema del mensaje, porque el Señor se centró en eso. ¿Dónde están los que te acusaban? En otras palabras, ¿se atrevieron a acusarte? Pues sí, porque ¿cuántos pecados andaban ellos en su corazón? ¿Cuántos pecados tenían ellos en su alma? Y estaban poniéndole la acusación a aquella mujer que habían encontrado.
Claro, cualquiera dirá, ¿merecía aquella mujer el juicio? Claro que lo merecía, pero ¿merecían ellos y tenían ellos la autoridad espiritual para acusarla delante de nuestro Señor? No, porque en ellos había pecado. Por eso es que el Señor les dice, ¿dónde están los que te acusan? ¿Qué pasa cuando acusamos a alguien? Un dedo va hacia la persona, tres van hacia nosotros y uno está poniendo de testigo al Señor. Uno está diciendo, Dios es testigo. Por eso no es bueno señalar. No es bueno, ¿verdad?, señalar a alguien con algo cuando que tres dedos están diciendo vos están poniéndolo de testigo a uno, ¿verdad? Están señalándolo a uno, uno está señalando a la persona y el otro está poniendo de testigo al Señor. El Señor que conocía todo, supo la palabra de darles al corazón. Ellos no tuvieron para dónde hacer, ellos no tuvieron respuesta que decir y dejaron solo al Señor. La palabra dice que el Señor le dijo, ninguno te condenó. Es la pregunta, ¿ninguno te condenó? Y aquella mujer ni siquiera le respondió, bueno, ¿cómo no? Ella le dijo, ninguno, Señor, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea que el Señor no pasó por alto el pecado de la mujer. El Señor resaltó y le dice, vete, pero no peques más. En otras palabras, has pecado. El pecado está en tu vida, pero si se da cuenta, no le señaló en primer lugar el pecado. No le señaló en primer lugar su culpabilidad. En primer lugar, permitió que se la llevaran. Otro hubiera sido y se hubiera dado la vuelta y se hubiera ido para otro lugar y les hubiera dicho, este no es mi problema, es problema de ustedes, ahí vean ustedes qué hacen. Pero como el Señor dijo, yo no he venido a servir, a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por los demás. He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. He venido para poder darles vida y vida en abundancia. A eso vino el Señor. Ahí podemos ver que los que acusaban a la mujer ya no estaban. Y por eso lo tercero, la compasión de Jesús, canal de perdón para la humanidad. Preguntó a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Versículo 10, ella dijo, ninguno me acusó. Y él le dijo en el 11, ni yo te condeno, vete en paz y no peques más. ¿Qué quiso decirle el Señor? Sé que has pecado. Sé que ha fallado delante de mi presencia, pero yo no estoy para acusarte. Yo no he venido para acusarte. He venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Y por eso ahora yo te digo, restáurate, cambia, vete, no peques más. Aquella mujer, lo más seguro es que ha de haber sido transformada por la gracia del Señor. Ese es lo más seguro. A saber, no se sabe si esa era una de las mujeres que le servían, ¿verdad?, al Señor, que andaban detrás del Señor sirviéndole en agradecimiento. ¿Por qué razón? Porque el Señor tuvo un corazón perdonador para con ella. Se da cuenta que el pecado jamás nos va a separar del Señor en relación a si nosotros le buscamos a Él. Una persona que ha pecado pero se acerca al Señor, el Señor no le va a rechazar. El Señor no la va a devolver de la misma manera. Y se lo digo porque hay personas a las cuales uno evangeliza que le dicen, no, es que yo soy un gran pecador, el Señor no me va a perdonar, he fallado demasiado, he pecado demasiado delante de Dios, así que no me va a perdonar Dios. ¿Cómo no? Yo estoy seguro que el Señor está para perdonarte. Estoy seguro que el Señor está pendiente para restaurarte. Estoy seguro que el Señor está pendiente de restaurarte, de cambiarte. Él lo va a hacer, Él hará la obra de perdón. Pero ¿qué necesitamos para recibir el perdón de Dios? Acercarnos pues a Dios y Él se acercará a nosotros. En segundo lugar, creer en el Señor. En tercer lugar, confesarlo como nuestro único y suficiente Salvador personal. En cuarto lugar, apropiarnos de su obra salvadora para con nosotros, no poniéndole limitantes en relación a nuestro pecado. ¿Qué hemos hecho delante de Dios? Él lo sabe. No hay justo ni aun uno, dice la palabra de Dios. Somos herida y hinchazón, pudrición en el interior. Solo la sangre de Cristo Jesús nos puede perdonar. No importa hasta dónde ha llegado en tu vida, si con todo el corazón tú le pides perdón al Señor, Él estará para restaurarte
Él estará para cambiarte, Él estará para renovarte. Amado, amada, no olvides lo que el Señor ya hizo por ti al perdonarte. Y usted, mi amigo, no se le olvide en ningún momento que el Señor está para perdonarlo, está para restaurarlo, está para cambiarlo, y jamás olvide la obra salvadora que el Señor hace para su vida. En este mismo momento yo le motivo a que no se desconecte. No se desconecte, sino haga la oración que aparecerá en este momento. Haga la oración que en esta hora aparecerá ahí, y que usted va a ser lleno de la gracia y de la bendición del Espíritu Santo en su corazón. Amados hermanos y hermanas, no se les olvide conectarse cada noche, no se les olvide llenarse cada día de la gracia del Señor, oír la palabra cada noche, y usted, mi amigo, reciba en este mismo momento la gracia y la bendición del Espíritu Santo en su vida. Que Dios me los bendiga a cada uno en esta hora. Para ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón. Acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.